Alexander Montenegro descendió del Lamborghini negro mate con la arrogancia característica de quien nunca conoció límites financieros. A los 45 años era dueño de uno de los mayores conglomerados de tecnología del mundo. Un hombre que transformaba ideas en billones con la misma facilidad con que otros se cambiaban de ropa. Su fortuna estaba estimada en 8 billones de dólares, pero su cuenta bancaria emocional estaba en números negativos desde hace décadas. El viento frío de marzo cortaba las calles de San Francisco, mientras Alexander caminaba apresuradamente hacia el edificio de Montenegra Tech, su empresa. Como de costumbre, usaba un traje italiano que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un año, reloj suizo de edición limitada y una expresión perpetuamente irritada de quien consideraba el mundo entero un obstáculo a su eficiencia. Esa mañana de viernes estaba particularmente impaciente. Acababa de despedir a 20 empleados por ineficiencia operacional. En realidad, una medida de recorte de costos para aumentar aún más sus ganancias astronómicas. Para Alexander, las personas eran números en planillas, recursos desechables en pro de la maximización de resultados. Fue entonces que ella apareció. Sentada en la escalinata de mármol del edificio, una niña de aparentemente 12 años sostenía un cartel improvisado hecho de cartón. Sus ropas estaban limpias pero visiblemente viejas y remendadas. Cabellos castaños, bien cuidados, enmarcaban un rostro angelical, pero eran sus ojos los que llamaban la atención. Profundos, oscuros, cargados de una tristeza que parecía desproporcionada para su edad. Alexander sintió una irritación inmediata. Mendigos en la puerta de su empresa eran una afrenta a su imagen corporativa. Se acercó con pasos decididos, ya preparando el discurso que usaría para mandar a la niña lejos. «Niña», le dijo con voz autoritaria, «no puedes quedarte aquí. Esta es propiedad privada». La niña levantó los ojos hacia él sin demostrar miedo o sumisión. Había algo en su mirada que lo desconcertó momentáneamente. Una dignidad silenciosa que no combinaba con su situación aparente. «Disculpe, señor», dijo ella con voz suave pero firme. «No estoy pidiendo dinero». Alexander frunció el ceño. «Entonces, ¿qué estás haciendo aquí?» «Estoy esperando», respondió ella simplemente. «¿Esperando qué?» «Esperando a alguien que pueda ayudarme a encontrar a una persona muy importante». A pesar de su prisa, Alexander sintió una curiosidad inexplicable. Había algo en la postura de la niña, en la forma como hablaba, que no encajaba en el perfil de una habitante de la calle común. «¿Qué persona?», preguntó él consultando el Rolex, impaciente. La niña lo estudió por un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. «Mi abuelo. Desapareció hace mucho tiempo, pero descubrí que trabaja en algún lugar por aquí». «¿Y por qué estás sentada en la puerta de mi empresa específicamente?» «Porque», dijo ella, extendiendo una foto descolorida, «alguien me dijo que él trabaja para un hombre llamado Alexander Montenegro». El mundo de Alexander se detuvo. La foto que la niña sostenía mostraba a un hombre anciano de cabellos grises, sonrisa gentil, vistiendo un uniforme de seguridad. Alexander reconoció inmediatamente el rostro. Era João, el conserje nocturno que había despedido la víspera, junto con los otros 19 empleados. «¿Cómo sabes mi nombre?», tartamudeó Alexander, sintiendo un frío extraño recorrer su espina dorsal. «Usted es Alexander Montenegro, ¿verdad?», preguntó la niña, sus ojos iluminándose con esperanza. «El dueño de esta empresa». «Soy», admitió él, aún procesando la coincidencia perturbadora. «Entonces, usted conoce a mi abuelo, João Silva. Él trabaja aquí hace 5 años como conserje nocturno». Alexander sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «João»,
El hombre gentil que siempre lo saludaba cordialmente, que mantenía el edificio impecable, que una vez había dejado una taza de café caliente en la mesa de Alexander durante una madrugada de trabajo intenso. Joan, a quien había despedido fríamente sin ni siquiera mirarlo a los ojos. ¿Tú eres nieta de Joan?», preguntó Alexander, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. El rostro de la niña se iluminó con una sonrisa que partió el corazón de Alexander. «Usted lo conoce de verdad. Sabía que tenía razón en venir aquí». Alexander miró alrededor, sintiéndose súbitamente expuesto en la acera concurrida. «¿Cuál es tu nombre?» «Isabela», respondió ella. «Isabela Silva. ¿Puedo hablar con mi abuelo? Necesito mucho verlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alexander sentía el peso de la situación cayendo sobre él como una avalancha. ¿Cómo podría decirle a esa niña esperanzada que había despedido a su abuelo apenas unas horas antes? «Isabela», comenzó él con dificultad, «¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu abuelo?». La expresión de Isabela cambió ligeramente, una sombra de preocupación pasando por sus ojos jóvenes. «Hace 3 días. Él siempre me llama todos los días a las 6 de la tarde, cuando sale del trabajo. Pero hace 3 días su teléfono solo da buzón de voz». Alexander cerró los ojos, sintiendo una culpa que no experimentaba hace años. Juan probablemente estaba pasando por un infierno emocional desde el despido, tal vez hasta avergonzado de hablar con la nieta. «¿Por qué no vives con tu abuelo?», preguntó Alexander, tratando de ganar tiempo para procesar la situación. Isabela bajó los ojos. «Vivía, hasta hace 6 meses. Pero entonces…». Ella vaciló, sus manos temblando ligeramente. «¿Entonces qué?», insistió Alexander con una gentileza que lo sorprendió. «Entonces apareció mamá», dijo Isabela, su voz casi un susurro. «Había salido de rehabilitación y dijo que quería llevarme de vuelta. El abuelo trató de luchar en la justicia, pero ella es mi madre biológica». Alexander sintió su corazón hundirse. Comenzaba a entender por qué Juan siempre parecía preocupado en el trabajo en los últimos meses. «¿Y cómo acabaste?». «¿Aquí?», preguntó Alexander, gesticulando vagamente hacia la situación de Isabela. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Isabela. «Mamá comenzó a usar drogas otra vez. Un día desperté y había desaparecido con todo el dinero que el abuelo me mandaba. El dueño del apartamento me desalojó hace 3 días». Alexander sintió un dolor físico en el pecho. «¿Has estado viviendo en la calle por 3 días?» Isabela asintió, secándose las lágrimas con la manga del abrigo gastado. «Pero no es culpa del abuelo. Él no sabe nada. Por eso necesito encontrarlo, para que sepa que estoy bien, que pude salir sola». «¿Cómo sabías dónde buscarlo?». Él siempre hablaba del trabajo con mucho orgullo. Decía que trabajaba para una empresa importante, que el jefe era un hombre muy inteligente, aunque un poco serio. Alexander casi sonrió de la descripción diplomática que Juan aparentemente había hecho de él. «Isabela», dijo Alexander, su voz cargada de una emoción que no reconocía, «necesito contarte algo sobre tu abuelo». Antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó. Era Marcus, su asistente personal. «Señor Montenegro, disculpe molestar, pero tenemos un problema. Juan Silva, el conserje que fue despedido ayer, sufrió un infarto esta mañana. Está en el Hospital General de San Francisco». El mundo de Alexander se desplomó. «¿Un infarto?», repitió él, sin poder procesar completamente la información. «Sí, señor. Aparentemente fue encontrado desmayado en su apartamento por los vecinos. Está internado en la UCI». Alexander colgó el teléfono con manos temblorosas. Isabela lo observaba con creciente preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «¿Era sobre el abuelo?». Alexander miró a esa niña valiente, que había enfrentado 3 días en las calles buscando al abuelo.
y sintió algo quebrarse definitivamente dentro de él. No podía mentirle. «Isabela», dijo él, arrodillándose para quedar a su altura, «tu abuelo está en el hospital». El rostro de Isabela palideció. «¿Hospital? ¿Por qué?» «Se sintió mal esta mañana. Tuvo un problema en el corazón». Isabela se levantó inmediatamente, sus piernas temblando. «Necesito ir a verlo. ¿Dónde está?» «En el Hospital General. Yo te llevaré hasta allá». «¿Usted haría eso?», preguntó Isabela, sus ojos llenándose de lágrimas de gratitud. Alexander asintió, sintiendo que era la primera decisión verdaderamente importante que tomaba en años. «Por supuesto. Vamos ahora». Durante el trayecto silencioso hasta el hospital, Alexander observaba a Isabela por el retrovisor. Ella sostenía la foto del abuelo contra el pecho, murmurando oraciones silenciosas que él no podía oír. La culpa que sentía era avasalladora. Sabía que el estrés del despido súbito había contribuido al infarto de João. En el hospital, Alexander usó su influencia para conseguir información inmediata. João estaba estable, pero aún en la UCI. Los médicos permitieron solo una visita breve. Cuando Isabela vio a su abuelo conectado a los aparatos, se desplomó en lágrimas. Alexander observó desde lejos, mientras ella sostenía la mano del hombre inconsciente, susurrando palabras de amor y perdón. «Abuelo, perdón por no poder cuidarme sola», sollozaba Isabela. «Perdón por haberte decepcionado». Fue entonces que João abrió los ojos lentamente. «¿Isabela?», murmuró él, su voz débil pero llena de emoción. «Mi niña, ¿dónde estabas? Traté de llamarte». «Estoy aquí ahora, abuelo. Estoy bien». João trató de sentarse, pero las máquinas lo mantenían inmovilizado. «¿Tu madre?» «Ella se fue otra vez», dijo Isabela gentilmente. «Pero está todo bien. Te encontré». Fue entonces que João notó a Alexander parado en la puerta del cuarto. «¿Señor Montenegro?», dijo João confundido. ¿Cómo? Alexander se acercó lentamente. «João, necesito pedirte perdón». «¿Perdón por qué?». Alexander respiró profundo. «Te despedí ayer, junto con otras 19 personas. Fue una decisión puramente financiera, sin considerar el impacto humano». El silencio en el cuarto era pesado. Isabela miró de uno al otro, comenzando a entender la situación. «¿Usted despidió a mi abuelo?», preguntó ella, su voz pequeña pero cargada de dolor. «Sí», admitió Alexander. «Y creo que el estrés de esa decisión contribuyó a su infarto». João trató de hablar, pero Alexander continuó. «Más importante, Isabela vino a buscarme hoy. Pasó 3 días en las calles buscándote». 3 días, João. Una niña de 12 años, sola, porque estaba preocupada por ti. João comenzó a llorar. «Isabela, mi querida, no sabía. Pensé que estabas segura con tu madre». «No importa ahora, abuelo. Lo importante es que estamos juntos». Alexander observó esa escena de amor incondicional y sintió algo que no experimentaba desde la infancia. Remordimiento genuino y un deseo profundo de hacer lo correcto. «João», dijo Alexander, «quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta, con un aumento sustancial, y quiero costear todo lo que necesites para tener la custodia legal de Isabela». João e Isabela lo miraron, atónitos. «¿Por qué haría eso?», preguntó João. Alexander miró a Isabela, que lo observaba con aquellos ojos profundos y sabios. «Porque tu nieta me enseñó algo hoy que había olvidado hace mucho tiempo, que detrás de cada decisión empresarial fría hay personas reales, con familias reales, con problemas reales». En los días siguientes, Alexander hizo más que simplemente reintegrar a João. Contrató a los mejores abogados para garantizar que Isabela quedara permanentemente bajo el cuidado del abuelo. Organizó un apartamento cómodo para ellos. Pagó por terapia para Isabela para lidiar con el trauma del abandono materno y garantizó que tuviera acceso a la mejor educación posible.
Pero la transformación más profunda ocurrió en Alexander. 2 semanas después del incidente, convocó una reunión con todos los empleados de la empresa. Hace 2 semanas, les dijo al auditorio lleno, tomé una decisión que casi costó la vida de un buen hombre. Despedí a 20 personas sin considerar el impacto humano de esa decisión. Un murmullo recorrió la audiencia. Hoy estoy aquí para anunciar que todos los 20 empleados están siendo reintegrados, con indemnización por el periodo de ausencia. Más importante, estoy creando un fondo de apoyo a los empleados, un sistema que garantiza que nadie aquí pase por dificultades financieras sin tener dónde buscar ayuda. Alexander hizo una pausa, viendo rostros sorprendidos en la platea. Aprendí recientemente que una empresa no es solo un conjunto de números y estrategias, es una familia, y las familias se ayudan mutuamente. Un mes después, Alexander estaba en su oficina cuando Isabela apareció en la puerta, acompañada de Juan, que había regresado al trabajo. «Señor Montenegro», dijo Isabela, «¿puedo hablar con usted?» «Claro, Isabela, entra». Ella se acercó a su mesa, sosteniendo un sobre. «Quería darle esto», dijo ella, entregando el sobre. Alexander abrió y encontró un dibujo hecho a lápiz. Él, Isabela y Joan, todos sonriendo, con las palabras «Mi familia extendida» escritas abajo. «Isabela», comenzó Alexander, emocionado. «Usted salvó más que solo a mí y al abuelo», dijo ella con seriedad. «El abuelo me contó sobre los otros empleados que usted reintegró, sobre el fondo de apoyo. Usted salvó muchas familias». Alexander sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Tú me salvaste, Isabela. Me salvaste de convertirme en un hombre que ya no reconocería». «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Isabela. «Cualquier cosa. ¿Por qué usted era tan frío antes de conocernos?» Alexander pensó por un momento. Nadie nunca había hecho esa pregunta tan directamente. «Porque», dijo él lentamente, «hace mucho tiempo yo también era un niño que necesitaba ayuda, pero nadie se detuvo a mirar». «¿Qué pasó?». Alexander respiró profundo. Era la primera vez que contaría esa historia a alguien. «Cuando tenía tu edad, mis padres murieron en un accidente de auto. Fui a vivir con mi tío, que era un hombre muy rico, pero muy frío. Me dio todo materialmente, pero nunca me dio amor o atención. Aprendí que el dinero era lo único que importaba, que los sentimientos eran debilidad». Isabela lo escuchaba con atención total. «Pasé toda la vida construyendo un imperio financiero, pensando que eso me protegería del dolor. Pero en realidad, solo me protegía de vivir de verdad». «¿Y ahora?», preguntó Isabela. Alexander sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Ahora sé que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias. Está en momentos como este, conversando con una niña valiente que me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestra humanidad». Isabela se acercó y lo abrazó. Fue la primera vez en décadas que Alexander permitió que alguien lo abrazara de verdad. «Gracias por haberse detenido a escucharme ese día», murmuró ella. «Gracias por haberme dado una segunda oportunidad de ser una mejor persona», respondió él. 6 meses después, Montenegra Tech se había transformado en una de las empresas más humanas y socialmente responsables del país. Alexander había destinado 60% de sus ganancias a programas sociales, creado guarderías y escuelas dentro de la empresa e implementado políticas revolucionarias de apoyo a los empleados. Pero el cambio más significativo era personal. Alexander se había convertido en una figura paterna para Isabela, participando en reuniones escolares, eventos deportivos y momentos importantes de su vida. Joan se había convertido en más que un empleado. Era un amigo verdadero, alguien cuya sabiduría simple Alexander buscaba constantemente.
En una noche de diciembre, un año después del primer encuentro, Alexander, João e Isabella estaban en la terraza del nuevo apartamento que Alexander había comprado para ellos, en el mismo edificio donde él vivía, para que pudieran ser vecinos. «Señor Montenegro», dijo Isabella, ahora con 13 años y mucho más madura, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Nunca necesitas pedir permiso, Isabella. ¿Se arrepiente de haber tomado tanto tiempo para descubrir quién realmente es?» Alexander pensó por un largo momento, observando las luces de la ciudad. «Sabes, Isabella, durante mucho tiempo me arrepentí. Sí, pensé en todos los años que desperdicié siendo una persona que ya no reconozco. Pero hoy percibo algo diferente. Que tal vez necesitaba ser exactamente quien era para poder convertirme en quien soy hoy. Tal vez todo ese camino frío y solitario era necesario para que pudiera valorar completamente el calor y la conexión cuando finalmente los encontré». João, que había permanecido silencioso hasta entonces, habló. «Señor Montenegro, ¿puedo decir algo?» «Claro, João. Y puedes dejar de llamarme señor. Somos familia ahora». João sonrió. Alexander, entonces, quería que supiera que Isabella siempre fue especial. Desde pequeña, tenía esa capacidad de ver a través de las personas, de encontrar lo que hay de bueno incluso donde parece no haber. Alexander miró a Isabella, que se sonrojaba con el elogio del abuelo. «Es verdad», continuó João. «Incluso con todos los problemas con la madre, con todas las dificultades que enfrentó, nunca perdió esa luz interior. Siempre supe que haría algo extraordinario en la vida». «Ya lo hizo», dijo Alexander. «Cambió una vida que pensé que era imposible de cambiar». Isabella lo miró con aquellos ojos profundos que habían sido su primera impresión marcante de ella. «Alexander», dijo ella. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, sin formalidades. «¿Quieres saber lo que pensé ese primer día cuando lo vi saliendo del auto?» «¿Qué?» «Pensé que parecía muy triste. Incluso con toda esa ropa cara y ese auto bonito, parecía la persona más triste que había visto». Alexander sintió un escalofrío. «¿Y ahora?» Isabella sonrió. «Ahora parece la persona más feliz que conozco». Esa noche, después de que Isabella y João se fueron a dormir, Alexander se quedó solo en la terraza, reflexionando sobre el viaje extraordinario que su vida había tomado. Un año atrás era uno de los hombres más ricos del mundo, pero también uno de los más vacíos. Hoy tenía menos dinero debido a las donaciones e inversiones sociales, pero se sentía infinitamente más rico. Tomó el teléfono y llamó a Marcus, su asistente. «Marcus, quiero que organices algo especial para la semana que viene». «Por supuesto, Alexander. ¿Qué necesita?» «Quiero crear un programa nacional de apoyo a niños en situación de calle. Quiero que todas las unidades de la empresa en el país tengan espacios dedicados a ayudar a niñas como Isabella. Es un proyecto ambicioso. Costará millones». Alexander sonrió. «Marcus, hace un año habría estado de acuerdo contigo. Hoy sé que no existe inversión más rentable que ayudar a un niño a encontrar su camino de vuelta a casa». 2 años después, el proyecto Isabella, como se conoció el programa nacional, había ayudado a más de 10.000 niños en situación de vulnerabilidad en todo el país. Alexander se había convertido en una referencia en responsabilidad social empresarial, dando conferencias en universidades y congresos sobre cómo las empresas pueden ser agentes de transformación social. Pero su mayor conquista seguía siendo personal. Isabella, ahora con 15 años, era una joven brillante, presidenta del Centro de Estudiantes, voluntaria en diversos proyectos sociales y soñaba con convertirse en abogada especializada en derechos de los niños. João se había jubilado, pero continuaba viviendo en el edificio, ahora trabajando como coordinador del programa de apoyo a los empleados que Alexander había creado.
En una mañana de domingo, los tres estaban desayunando juntos, ritual que habían adoptado en los últimos 2 años, cuando Isabella hizo un anuncio. «Tengo una noticia para ustedes», dijo ella, apenas pudiendo contener la emoción. «¿Qué?», preguntaron Alexander y João al unísono. «Fui aceptada en el programa de intercambio de la escuela. Voy a pasar 6 meses estudiando en Oxford». Alexander sintió una mezcla de orgullo y pánico. «¿Oxford? ¿En Inglaterra?» «Sí, es un programa especial para estudiantes que quieren especializarse en Derecho Internacional y Derechos Humanos». João abrazó a la nieta radiante de orgullo. «Mi niña, te mereces todo eso y mucho más». Alexander trató de sonreír, pero Isabella percibió su vacilación. «Alexander, ¿está preocupado por mí?». Él suspiró. «Sé que es egoísmo de mi parte, pero te has vuelto tan importante en mi vida. La idea de estar 6 meses sin nuestra pequeña familia me asusta». Isabella se levantó y se sentó a su lado. «¿Sabe lo que me enseñó en los últimos 2 años?», preguntó ella. «¿Qué?». «Que el amor verdadero no es sobre mantener a las personas atrapadas cerca de ti. Es sobre darles las alas para volar y saber que siempre van a volver a casa». Alexander sintió los ojos llenarse de lágrimas. «¿Cuándo te volviste tan sabia?». «Tuve buenos maestros», respondió ella mirando cariñosamente a él y a João. En el aeropuerto, 3 meses después, Alexander y João se despidieron de Isabella. Ella estaba radiante, ansiosa por la aventura que le esperaba, pero también visiblemente emocionada por dejar a su familia. «Cuídense mutuamente», dijo ella, abrazando a los dos. «Y recuerden, familia no es sobre distancia, es sobre amor». «Vamos a extrañarte todos los días», dijo Alexander. «Yo también. Pero saben que donde quiera que esté, una parte de mí siempre va a estar aquí, con ustedes». 6 meses pasaron rápidamente. Alexander y João mantuvieron contacto diario con Isabella, que se estaba destacando académicamente y haciendo amigos de todo el mundo. Sus cartas y videollamadas estaban llenas de entusiasmo e historias fascinantes sobre sus experiencias. Cuando finalmente regresó, Alexander apenas la reconoció en el aeropuerto. Isabella había crecido, no solo físicamente, sino en confianza y madurez. Sus ojos mantenían la misma profundidad y bondad, pero ahora brillaban con una determinación nueva. «¿Cómo fue?», preguntó Alexander mientras conducían a casa. «Increíble», respondió Isabella. «¿Pero sabe lo que descubrí allá?». «¿Qué?». «Que nuestra historia, la forma como nos encontramos, como usted cambió, como el abuelo me crió, es inspiradora para personas de todo el mundo». Alexander frunció el ceño. «¿Cómo así?». «Hice una presentación sobre responsabilidad social empresarial para mi clase. Conté nuestra historia. Todos quedaron impresionados con lo que usted logró hacer, no solo conmigo y con el abuelo, sino con toda la empresa y con el proyecto Isabella». Alexander sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. «Isabella, nuestra historia es sobre ti, no sobre mí». «No», dijo ella con firmeza. «Nuestra historia es sobre todos nosotros. Es sobre cómo un encuentro casual puede cambiar vidas, sobre cómo nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes realmente somos, sobre cómo la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos». Ella hizo una pausa, mirando por la ventana de la ciudad que crecía a su alrededor. «Alexander, ¿puedo contarle lo que más me impresionó en Oxford?». «Por supuesto». «Conocí hijos de billonarios, políticos, personas importantes de todo el mundo. ¿Sabe cuál era la diferencia entre ellas y usted?». Alexander negó con la cabeza. «Usted fue la única persona rica que conocí que entendió que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Usted usa su fortuna para construir puentes, no muros». Cuando llegaron a casa, João los esperaba con una cena especial. La mesa estaba decorada con flores,
y había un pastel con la frase «Bienvenida de vuelta, nuestra Isabela». Durante la cena, Isabela contó historias de sus aventuras, pero quedó claro que estaba feliz de estar en casa. «Saben», dijo ella entre una historia y otra, «por más increíble que haya sido la experiencia, todos los días pensaba en ustedes dos, en cómo éramos una familia improbable, pero perfecta». Alexander sonrió. «¿Improbable cómo?» «Bueno, usted era un billonario frío que no sabía cómo demostrar afecto. El abuelo era un conserje gentil que había perdido a la nieta por una hija con problemas de drogas. Y yo era una niña de la calle tratando de encontrar su lugar en el mundo». Ella hizo una pausa, mirando a los dos hombres que se habían convertido en sus anclas en la vida. «Y de alguna forma nos encontramos exactamente cuando cada uno de nosotros más lo necesitaba. Usted necesitaba aprender a amar, Alexander. El abuelo necesitaba una segunda oportunidad de ser padre. Y yo necesitaba una familia que me eligiera, en vez de solo aceptarme por obligación». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. João fue el primero en hablar. «Isabela, desde el día que naciste, supe que eras especial, pero nunca imaginé que serías capaz de transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de miles de personas a través del trabajo de Alexander». Alexander asintió. «Isabela, hace 3 años, yo era un hombre perdido que pensaba que lo había encontrado todo. Tú me mostraste que ni siquiera había comenzado a vivir de verdad». Isabela se levantó y abrazó a los dos al mismo tiempo. «Gracias», susurró ella, «por haberme dado no solo una familia, sino por haberme enseñado que familia es algo que construimos, no algo que simplemente recibimos». 5 años se habían pasado desde ese primer encuentro en la escalinata de Montenegra Tech. Isabela, ahora con 20 años, se estaba graduando de Derecho con especialización en Derechos Humanos. Alexander se había convertido en uno de los filántropos más respetados del mundo, y João, a los 75 años, continuaba siendo el corazón sabio de la familia. En la graduación de Isabela, Alexander fue invitado para hacer el discurso de padrino. Cuando subió al escenario, miró a la platea y encontró a Isabela y João en la primera fila, sonrientes y orgullosos. «Queridos graduados», comenzó Alexander, «ustedes están graduándose de una de las profesiones más nobles que existen, la abogacía. Van a defender los derechos de aquellos que no tienen voz, luchar por justicia y construir una sociedad más justa». Él hizo una pausa, mirando directamente a Isabela. «Pero quiero contarles una historia. Una historia sobre una niña valiente que hace 5 años me enseñó la mayor lección de derechos humanos que jamás recibí». Alexander contó entonces, por primera vez públicamente, la historia completa de cómo había conocido a Isabela. Habló sobre su transformación, sobre João, sobre el proyecto Isabela y sobre cómo una niña determinada había cambiado no solo su vida, sino las vidas de miles de personas. «La abogacía», concluyó él, «no es solo sobre leyes y procesos. Es sobre ver la humanidad en cada persona, sobre luchar por aquellos que la sociedad olvidó, sobre nunca desistir de la esperanza de que podemos construir un mundo mejor». La platea se levantó en aplausos, pero Alexander solo tenía ojos para Isabela, que lloraba de emoción. Después de la ceremonia, los 3 fueron a cenar juntos, una tradición que mantenían para celebrar todas las conquistas importantes. «Isabela», dijo Alexander, «tengo una propuesta para ti». «¿Qué?», preguntó ella curiosa. «Quiero que vengas a trabajar conmigo, no en la empresa, sino en el proyecto Isabela. Quiero que seas la directora ejecutiva del programa». Isabela se quedó en silencio por un momento. «Alexander, es un honor, pero creo que necesito volar sola por un tiempo».
aprender a ser abogada en el mundo real, defender personas que necesitan ayuda, construir mi propia historia. Alexander sintió una punzada de decepción, pero inmediatamente reconoció que era exactamente eso lo que esperaría de ella. «Por supuesto», dijo él, «cuando quieras volver, siempre habrá un lugar para ti». «Gracias». «¿Y Alexander?» «Sí, incluso trabajando en lugares diferentes. Sabes que siempre seremos una familia, ¿verdad?» Alexander sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. «Siempre». 2 años después, Isabela trabajaba en un bufete de abogacía popular, defendiendo gratuitamente a familias de bajos ingresos y niños en situación de vulnerabilidad. Alexander acompañaba su carrera de lejos, orgulloso de cada victoria, presente en cada momento importante. Fue en una mañana de martes que todo cambió nuevamente. Alexander estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. «¿Alexander Montenegro?», preguntó una voz femenina desconocida. «Sí, soy yo. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Soy periodista investigativa del New York Times. Estoy haciendo un artículo sobre programas sociales empresariales y me gustaría entrevistarlo sobre el proyecto Isabela». «Por supuesto, sería un placer». «En realidad», continuó Carmen, «hay un aspecto específico de la historia que me interesa. Descubrí que la niña que inspiró el proyecto, Isabela Silva, es en realidad su pariente distante». Alexander se detuvo. «¿Cómo así?» «Hice una investigación genealógica extensa. Isabela es bisnieta de María Montenegro, hermana de su bisabuelo. Ustedes son primos en 3er grado». El mundo de Alexander giró. «Eso es imposible». «Tengo toda la documentación aquí. María Montenegro se casó con Antonio Silva en 1923. Tuvieron un hijo, José Silva, que fue padre de Juan Silva. Juan Silva es abuelo de Isabela». Alexander colgó el teléfono en shock e inmediatamente llamó a Isabela. «Isabela, necesito verte urgentemente». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy en tu oficina en 20 minutos». Cuando Alexander llegó a la pequeña oficina donde Isabela trabajaba, ella ya estaba esperando, preocupada por el tono urgente de su voz. «Alexander, ¿qué está pasando?» Él se sentó pesadamente en la silla frente a la mesa de ella. «Isabela, acabo de descubrir algo que va a cambiar todo lo que pensábamos sobre cómo nos conocimos». «¿Qué?» Alexander respiró profundo. «Somos familia, familia de sangre». Isabela lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Cómo así?» Alexander explicó toda la investigación genealógica que la periodista había hecho. Isabela lo escuchó en silencio, sus ojos abriéndose gradualmente. «¿Estás diciendo», dijo ella lentamente, «que ese día, cuando me senté en la escalinata de tu empresa, estaba buscando no solo a mi abuelo, sino también a ti?» «Parece que sí. El destino o el universo o cualquier fuerza que exista nos trajo juntos de una forma que ninguno de nosotros podría haber imaginado». Isabela se quedó en silencio por mucho tiempo, procesando la información. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó ella finalmente. «¿Qué?» «Significa que incluso cuando pensábamos estar completamente solos en el mundo, siempre tuvimos familia. Tú pasaste décadas pensando que no tenías a nadie, y yo crecí pensando que solo tenía al abuelo. Pero en realidad, siempre estuvimos conectados». Alexander sintió una emoción profunda apoderándose de él. «Isabela, ¿esto cambia algo entre nosotros?» Ella sonrió, esa sonrisa que había conquistado su corazón desde el primer día. «Cambia todo y no cambia nada», dijo ella. «Cambia porque ahora sé que nuestra conexión va más allá de la elección. Está literalmente en nuestra sangre. Pero no cambia nada porque el amor que construimos en los últimos 7 años es real, independiente del ADN». Alexander se levantó y abrazó a Isabela. «Tienes razón,
Somos familia porque elegimos serlo, no porque descubrimos que compartimos genes. Exacto. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Ahora entiendo por qué siempre me sentí tan cómoda contigo, incluso ese primer día. Había algo familiar que no podía explicar. Esa noche, Alexander, Isabela y João se reunieron para cenar y procesar el descubrimiento extraordinario. João estaba atónito. Entonces el señor, Montenegro siempre fue familia, dijo João, moviendo la cabeza en asombro. Todos estos años y nunca lo supimos. Abuelo, dijo Isabela, ¿te acuerdas de tu abuela María? Vagamente. Murió cuando yo era muy pequeño. Pero recuerdo que mi madre siempre hablaba de que ella venía de una familia de comerciantes ricos, pero que se había casado por amor con un hombre simple. Alexander sonrió. Esa familia de comerciantes ricos eran los Montenegro. Mi bisabuelo y su bisabuela eran hermanos. «Es increíble», murmuró João. «El destino realmente existe». 3 meses después, el artículo del New York Times fue publicado con el título «El encuentro imposible. Cómo 2 parientes desconocidos cambiaron miles de vidas». La historia se volvió viral, inspirando a decenas de empresarios a crear sus propios programas sociales. Pero para Alexander, Isabela y João, el descubrimiento de la conexión sanguínea apenas solidificó algo que ya sabían, que la familia verdadera se construye con amor, cuidado y dedicación mutua. Isabela continuó su trabajo como abogada, pero ahora también se convirtió en portavoz del proyecto Isabela, viajando por el país, contando su historia e inspirando a otros jóvenes a no desistir de sus sueños. Alexander expandió sus programas sociales internacionalmente, creando la Fundación Montenegro Silva, que hoy opera en 15 países, ayudando a niños en situación de vulnerabilidad. João, incluso jubilado, se convirtió en el consejero senior de la Fundación, su sabiduría simple guiando muchas de las decisiones importantes. En una noche de diciembre, 10 años después de ese primer encuentro, los 3 estaban en la terraza del apartamento, observando la ciudad iluminada para la Navidad. ¿Saben lo que pienso cuando veo esas luces?, preguntó Isabela, ahora una mujer de 27 años, exitosa y realizada. ¿Qué?, preguntaron Alexander y João. Pienso en cuántas historias no contadas existen allá abajo. Cuántas personas están necesitando ayuda. Cuántos niños están buscando un lugar para llamar hogar. Cuántos abuelos están preocupándose por sus nietos. Alexander asintió. ¿Y eso qué te hace sentir? Responsabilidad, pero también esperanza. Porque ahora sé que basta con que una persona se detenga, mire de verdad y se importe para que todo cambie. Isabela, dijo João suavemente, ¿puedo decirte algo que nunca dije antes? Por supuesto, abuelo. Ese día cuando saliste de casa para buscarme, pensé que estaba perdiendo lo único importante que me quedaba en la vida. No imaginaba que en realidad estabas salvando no solo a mí, sino a todos nosotros. Alexander miró a sus 2 familiares, uno por sangre y descubrimiento, otro por elección y amor, y sintió una gratitud profunda. «Saben», dijo él, «pasé la mayor parte de mi vida construyendo un imperio financiero, pensando que eso me daría significado. Pero el verdadero significado vino cuando una niña valiente se sentó en la escalinata de mi empresa y me recordó que existen cosas más importantes que el dinero». «¿Qué?», preguntó Isabela, aunque ya sabía la respuesta. «Familia, propósito, la capacidad de hacer diferencia en la vida de otras personas». Isabela se levantó y abrazó a los 2 hombres que habían moldeado su vida de formas tan profundas. «Gracias», dijo ella.
por haberme enseñado que a veces las mejores familias son aquellas que el universo construye para nosotros, juntando personas que se necesitan unas a otras exactamente en el momento correcto. Gracias a ti, respondió Alexander, por haberme enseñado que nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes realmente somos. Y gracias a ustedes dos, dijo Juan, por haberme mostrado que el amor verdadero se multiplica cuando se comparte. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban allá abajo como estrellas terrestres, la familia Montenegro Silva continuó abrazada en la terraza. 3 personas que habían encontrado unas en otras no solo parentesco, sino propósito, no solo refugio, sino un hogar verdadero. La historia que había comenzado con una niña solitaria buscando a su abuelo se había transformado en un viaje de descubrimiento, redención y amor incondicional que continuaría inspirando generaciones. Y en algún lugar de la ciudad, otras historias similares estaban apenas esperando para comenzar. Historias de personas que necesitaban ser vistas, escuchadas y amadas. Historias que solo necesitaban de alguien dispuesto a detenerse, mirar de verdad y decidir que hacer la diferencia vale más que cualquier riqueza material. El legado de Isabela no estaba solo en lo que había recibido, sino en lo que había dado. El recordatorio de que todos nosotros tenemos el poder de transformar vidas, comenzando con la decisión simple de importarnos por el prójimo. 15 años después de ese encuentro fatídico, Alexander Montenegro Silva había cambiado oficialmente el nombre para honrar a toda la familia. Estaba en el púlpito de la Universidad de Stanford, dando el discurso de graduación. A los 60 años, sus cabellos estaban completamente grises, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que no poseía en su juventud. En la platea, Isabella, ahora una abogada de renombre internacional y madre de 2 hijos, asistía orgullosa al lado de Juan, que a los 85 años aún mantenía su lucidez y sabiduría incomparables. «Queridos graduados», dijo Alexander, «ustedes están saliendo de esta universidad con conocimiento, diplomas y sueños. Pero me gustaría dejarles algo más importante, una pregunta». Él hizo una pausa, dejando que el silencio se apoderara del auditorio. La pregunta es esta: cuando se vuelvan exitosos, y estoy seguro de que se volverán, ¿van a usar ese éxito solo para construir muros alrededor de sus propias vidas? ¿O van a usarlo para construir puentes hacia otros? Alexander sonrió, viendo a Isabela secarse los ojos discretamente en la platea. Hace 15 años, yo era un hombre que había construido muros tan altos que ni yo mismo podía ver por encima de ellos. Entonces, una niña de 12 años se sentó en la puerta de mi empresa y, sin saberlo, derribó todos esos muros con una sola pregunta. ¿Usted conoce a mi abuelo? La platea estaba completamente silenciosa. Esa pregunta simple cambió no solo mi vida, sino las vidas de miles de personas alrededor del mundo. Porque cuando elegimos construir puentes en vez de muros, cuando elegimos ver al prójimo como familia en vez de extraño, cuando elegimos usar nuestro éxito para elevar a otros en vez de solo elevarnos a nosotros mismos, sucede algo mágico. Descubrimos que la vida vale más de lo que imaginábamos. Alexander miró directamente a Isabela. Entonces los desafío, cuando salgan de aquí hoy, busquen a las Isabelas en sus vidas. Pueden estar disfrazadas de problemas, de inconvenientes, de personas que interrumpen sus planes. Pero si se detienen, miran de verdad y se importan, descubrirán que esas personas no son obstáculos en su camino hacia el éxito. Ellas son el éxito. La ovación fue estruendosa, pero Alexander solo tenía ojos para su familia, elegida, encontrada y amada, que estaba de pie en la platea, aplaudiendo a través de las lágrimas. Después de la ceremonia, los 3 se reencontraron afuera del auditorio.
Papá Alexander, dijo una vocecita aguda. Era Sofía, hija de 4 años de Isabela, corriendo hacia él. Alexander la tomó en brazos, su corazón llenándose de alegría con el título que los niños de Isabela habían elegido para él. «¿Cómo estuvo mi discurso, princesa?», le preguntó. «Fue hermoso», respondió Sofía. «Mamá lloró». Isabela rió, secándose los ojos. «No lloré, solo me emocioné». «Bisabuelo Juan también lloró», dijo Miguel, hijo de 6 años de Isabela, señalando a Juan. «Los hombres sabios a veces lloran», dijo João, sonriendo, «principalmente cuando están muy orgullosos de su familia». Mientras caminaban por el campus, Alexander observó a su familia. Una familia que había comenzado con una niña valiente buscando a su abuelo y se había transformado en 4 generaciones unidas por amor, propósito y la determinación de hacer diferencia en el mundo. «Isabela», dijo él suavemente, «¿sabes que en algunos años Sofía va a tener la edad que tú tenías cuando nos conocimos?» Isabela miró a la hija, que corría adelante con Miguel. «Lo sé, y espero que tenga al menos la mitad de tu coraje». «Oh, lo tendrá», dijo Juan. «El coraje está en la sangre Montenegro Silva». Alexander rió. «Juan, ¿realmente crees que es la sangre lo que hace la diferencia?» El hombre sabio pensó por un momento. «No, Alexander. Lo que hace la diferencia es la elección. La elección de ser valiente, de importarse, de amar sin condiciones. La sangre puede conectar, pero el amor construye». Isabela dejó de caminar y miró a los 2 hombres que habían moldeado su vida. «¿Saben cuál fue el mayor regalo que me dieron?», preguntó ella. «¿Cuál?», preguntaron ellos al unísono. «Me enseñaron que la familia no es algo que nos pasa. Es algo que creamos, que elegimos, que construimos todos los días con nuestras acciones y nuestro amor». Sofía corrió de vuelta hacia ellos. «Mamá, ¿por qué se detuvieron? Vamos a tomar helado». «Vamos, sí, mi amor», dijo Isabela tomando a la hija de la mano. Mientras caminaban hacia la heladería, Alexander reflexionó sobre el viaje extraordinario que su vida había tomado. De un billonario solitario y frío se había convertido en padre, abuelo, filántropo y, más importante, una persona que había encontrado propósito verdadero. Todo porque una niña valiente se había sentado en la escalinata de su empresa 15 años atrás y preguntó si él conocía a su abuelo. A veces, Alexander aún se preguntaba qué habría pasado si simplemente hubiera mandado a Isabela lejos ese día. Probablemente aún sería rico, poderoso y completamente vacío. Pero la vida tenía otros planes. La vida tenía a Isabela. E Isabela había cambiado todo, no solo para él, sino para miles de personas alrededor del mundo que habían sido tocadas por el proyecto Isabela, por la Fundación Montenegro Silva y por el mensaje simple pero poderoso de que todos nosotros tenemos el poder de hacer diferencia en la vida de alguien. Esa noche, cuando volvieron a casa, Alexander acostó a Sofía y Miguel, leyéndoles una historia como hacía siempre que estaba en la ciudad. «Abuelo Alexander», dijo Sofía soñolienta, «¿puedes contarnos la historia de cómo conociste a abuela Isabela?» Alexander sonrió. Era una historia que los niños nunca se cansaban de escuchar. «Había una vez», comenzó él, «un hombre muy rico que pensaba que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Y entonces, un día, una niña muy valiente apareció en su vida y le enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que guardamos para nosotros, sino en lo que compartimos con otros». Dendun. Mientras contaba la historia familiar, Alexander se daba cuenta de que estaba haciendo más que solo entretener a los niños. Estaba pasando adelante los valores que Isabela le había enseñado, garantizando que la próxima generación creciera sabiendo que familia es elección, que amor es acción y que todos nosotros tenemos el poder de transformar el mundo, una persona a la vez. Y así, la historia que había comenzado con una pregunta simple:
¿Usted conoce a mi abuelo? Continuaba expandiéndose, tocando nuevas vidas, inspirando nuevas generaciones y probando que a veces los encuentros más casuales pueden ser los más transformadores de todos.